En esta oportunidad hemos pretendido tratar de hacer una síntesis de tal manera que podamos presenciar y ver, por ejemplo, cuáles son las bases científicas sobre las cuales nos estamos apoyando desde el punto de vista de la investigación, referidas a lo que es el proceso de cambio del clima que estamos observando actualmente en Bolivia. Este trabajo, sin duda, es prácticamente una recopilación de varios estudios que se han realizado desde bastante tiempo, ya algunos datos que se los menciona frecuentemente, un poco ver cuál es el contexto de los glaciares tropicales. Entonces, en esta figura lo que ustedes observan es la distribución de esos glaciares, y los llamamos precisamente tropicales porque se encuentran en la banda que va desde la línea del Ecuador hacia los 30 grados sur y 30 grados norte, lo que llamamos la banda ecuatorial o la banda tropical. Algunas estadísticas que probablemente tal vez ya estén desactualizadas debido a los cambios que están produciendo, pero en forma general pueden decir de que estos glaciares en región tropical representan a nivel de todo lo que es la distribución de la cobertura de masa glaciar a nivel mundial es un 5%. Sin embargo, de este 5%, es decir, estamos hablando ahora netamente de lo que son los glaciares tropicales, conocemos de que prácticamente el 99% están ubicados en la región de los Andes. Y de esta totalidad de los glaciares en los Andes, aproximadamente el 70% está en Perú, probablemente el menor ya, el 20% está en Bolivia y el 10% en el resto de otros países. Para hablar de los impactos del clima, primeramente debemos entender dos conceptos fundamentales que están relacionados a estas modificaciones. Debemos entender de que el clima tiene variaciones que son de tipo natural y modificaciones que pueden ser provocadas. En este contexto, vamos a llamar lo que son las variaciones naturales del clima como variabilidad natural o variabilidad climática. ¿Cómo se puede entender esta variabilidad del clima? Debemos conocer de que a través de procesos astronómicos que se presentan, a los cuales está sujeto nuestro planeta, tenemos tres tipos de funcionamientos, que es lo que se llaman los ciclos de Milankovitch. Los ciclos de Milankovitch explican estos cambios que puede surgir en el planeta a través de tres procesos, ¿no? Uno que es la excentricidad que se tiene respecto a esta circulación. Tenemos la oblicuidad del planeta y también lo que llamamos la precesión de los equinoccios. Sin embargo, estos tres procesos tienen oscilaciones que varían en función a la periodicidad o su frecuencia. Cuando hablamos, por ejemplo, de la excentricidad, estaremos hablando de alrededor de 100.000 años. En el caso de la oblicuidad, estaremos hablando de alrededor de 41.000 años. En el caso de la precesión de los equinoccios, estamos hablando del orden de los 19 o 23.000 años. Lo que quiere decir que el planeta prácticamente tiene una pulsación. Y lo que observamos en esta imagen es prácticamente de que vemos acá estas oscilaciones y por lo tanto tenemos lo que son los denominados periodos glaciares y los periodos de deglaciación. Entonces quiere decir que el planeta siempre ha sufrido este tipo de procesos, por lo tanto hay momentos donde el planeta también se calienta, los glaciares se derriten y hay procesos también donde van cambiando a través de esta alternancia. Sin embargo, lo que ustedes pueden ver es de que las oscilaciones se producen a través de periodos de tiempo muy grandes. ¿Y qué es lo que ha venido a preocupar hoy en día en términos de lo que es ya los denominados cambios del clima? ¿De qué manera podemos conocer este tipo de pulsaciones que tiene el planeta? A través de información fidedigna. En el caso de estas investigaciones, utilizamos información de lo que nosotros denominamos la información proxy, es decir, no es una información directamente medida, como lo podemos hacer a través de un termómetro, un pluviómetro, pero es una información reconstruida a través de datos que pueden ser acumulados en algún tipo de elemento de estudio. Ustedes han debido escuchar, por ejemplo, de que se puede reconstruir el clima estudiando los sonidos de los
los árboles. Hay algunos otros investigadores que estudian la formación de, por ejemplo, las capas, los caparazones de ciertos moluscos. En el caso nuestro, lo que nosotros aprovechamos es la capacidad que tienen estos cuerpos de hielo en acumular capas, que prácticamente podríamos interpretarlo como las páginas de un libro de la historia del clima de una región. En el caso de Bolivia se han realizado diferentes tipos de investigaciones. Hay dos fundamentales. Estamos hablando de dos nevados muy conocidos, uno nevado Sajama, otro nevado Limani. Bien. ¿Qué es lo que entendemos ahora por cambio climático? Ya les había comentado de que estas oscilaciones en el clima tienen periodos muy amplios. Sin embargo, lo que ha alertado a la comunidad en su conjunto es de que hemos empezado a observar cambios muy bruscos en, por ejemplo, las condiciones del clima, incrementos de temperatura en periodos muy cortos. En este caso estamos observando información del reporte del IPCC del año 2001, donde nos indica que ha habido un cambio importante en un periodo muy corto, que esto data desde la revolución industrial. Entonces, este tipo de procesos ha hecho de que los investigadores focalicen su atención en estudiar cuáles son estos impactos. Sin duda, los cambios que estamos observando actualmente son los denominados cambios globales, y en realidad son la suma de efectos de lo que es una variabilidad natural del clima, más lo que es una actividad provocada, digamos, por el ser humano. ¿Cuáles han sido las evidencias sobre las cuales se está basando principalmente el panel intergubernamental? Es a través de modelos de clima, donde se puede observar, por ejemplo, de que tenemos el comportamiento de un modelo donde se están considerando solamente las forzantes naturales, es decir, la actividad solar, la actividad volcánica, pero observamos acá de que ambas curvas no coinciden del todo. En el segundo caso, observamos que solamente es una simulación donde las forzantes son las forzantes antropogénicas. Estamos hablando de la consideración de gases de efecto invernadero, aerosoles, y vemos que tampoco las dos curvas coinciden en ambos modelos. Sin embargo, cuando se hace la suma de ambas forzantes, es decir, tanto naturales como antropogénicas, es en el único momento donde los modelos de clima reproducen a cabalidad lo que se ha venido observando. Pero se pregunta, ¿pero cómo uno sabe que el clima ha tenido una u otra condición en el pasado? Es en esta situación de que vamos a ir mostrando ahora diferentes aspectos en lo que es el clima de hoy. ¿Cuáles son ahora las evidencias de los cambios globales del clima en los glaciares andinos? Para esta presentación, lo que voy a hacer es mostrar a diferentes escalas de tiempo qué es lo que hemos venido observando en términos de clima. Vamos a ver, por ejemplo, desde un periodo muy anterior, lo que llamamos un pasado antiguo, lo que sería alrededor de los 25.000 años, lo que es el último máximo glacial. Vamos a observar un poco las condiciones con un pasado reciente, estaremos hablando del último siglo. Veremos un clima presente, que serían de los últimos 40 años, y un clima actual o denominado un clima moderno. Esta es una filmación que tenemos de la extracción de un núcleo de hielo que se ha hecho sobre el pico del nevado Sajama. Esta es una misión que se ha realizado el año 1997 a una altura de 5.542 metros, y se ha logrado alcanzar una profundidad de 142 metros, que es el momento en que el perforador toca el fondo rocoso. Es a través de este tipo de exploraciones de las cuales se han logrado extraer metro a metro columnas o cilindros de hielo, a partir de los cuales nosotros podemos hacer la reconstrucción del clima. Este tipo de muestras debe ser transportado posteriormente a laboratorios especializados, donde en cámaras adaptadas para el trabajo de estas muestras, que son alrededor de menos 15 grados, donde se debe mantener la muestra. Ustedes observan ya, este es el caso de una muestra del nevado Limani, y ven las diferentes capas de acumulación que se tienen. Esta se debe cortar en diferentes partes y posteriormente ser analizada. En el caso que nosotros estamos trabajando, trabajamos a nivel de lo que nosotros llamamos un trazador, que son los isótopos, ¿no? En otras palabras, de forma muy simple, vamos a decir que las moléculas de agua no todas tienen el mismo peso. Hay algunas moléculas que son más pesadas que otras,
Y esto depende de los cambios de fase, por ejemplo, los procesos de evaporación, los procesos de condensación, esos producen cambios en estos pesos de mercado. Entonces, lo que podemos hacer en el laboratorio es cuantificar estas proporciones y asociarlas a lo que son variables del clima, ¿no? En este caso estamos observando la forma en que se ha hecho la extracción de las burbujas de hielo que están dentro de estos núcleos, y en este caso estamos observando lo que ha correspondido a una muestra del Illimani que tenía una edad de 18.000 años. Bien, ¿qué es lo que obtenemos con esto? Estas figuras lo que nos muestran son las variaciones del clima que se ha sufrido en nuestra región, comparando, por ejemplo, lo que es el volcán Sajama y lo que tenemos en el Illimani, y hemos puesto uno tercero que es Huascarán, que está en Perú. Y lo que vemos, por ejemplo, que existe una coincidencia en las condiciones de lo que son Huascarán en Perú y el Illimani. Sin embargo, siendo que tanto Illimani y Sajama se encuentran muy próximos, la señal del clima es diferente. No obstante, podemos decir que de acuerdo a los indicadores y elementos que nosotros utilizamos para esta reconstrucción del clima, podemos decir actualmente de que en el último máximo glacial, estamos hablando desde los 11.000 años hasta los 25.000 años aproximadamente, las condiciones en nuestra región eran más frías y más húmedas que en las condiciones actuales, ¿no? Sin embargo, en este punto que llamamos el óptimo del Holoceno, en realidad las condiciones son mucho más estables, y es en este periodo donde la humanidad logra desarrollarse, es decir, que el clima es mucho más estable, como tal vez lo estamos conociendo actualmente, y eso es lo que ha permitido también que la humanidad se desarrolle. Pero ese desarrollo también ha traído otras consecuencias. Bien, ¿cuál es la explicación para que estas señales del clima sean diferentes? Por una parte, debemos entender que las masas húmedas que ingresan por el Amazonas, llegando hasta lo que es la cordillera de los Andes, y es por esta razón de que la señal de clima, todos estos nevados, estamos hablando tanto de Perú y de Bolivia, incluyendo Illimani y Sajama, tienen prácticamente una señal común, lo que quiere decir que es un efecto nuevo, porque ya no existen estos lagos, existe tal vez el lago Titicaca, pero que tiene menor influencia, y ustedes observarán que existen unas oscilaciones acá que están alrededor de aproximadamente 10 años. Y este tipo de comportamiento está asociado a otro tipo de oscilaciones del planeta, y que llamamos nosotros la oscilación decadal del Pacífico, que provoca que tengamos estos cambios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante de haber podido estudiar en este último periodo? Es de que al mismo tiempo se han hecho simulaciones con modelos de clima. En este caso estamos utilizando un modelo que se llama el modelo ECAM 4, que se trabajó en coordinación con el Instituto Max Planck de Hamburgo, y esta simulación del clima muestra que podemos reproducir el clima del pasado y podemos validar, ya que tenemos la información del pasado a través de nuestros núcleos de hielo. Entonces, esta información nos da cuenta de que este tipo de modelos podrían ser utilizados efectivamente para hacer algún tipo de previsión a mayor tiempo hacia el futuro. Lo que quiere decir que estos modelos son de cierta manera realistas, pero no perfectos, ¿no? Ahora, otro aspecto que hemos encontrado a través de este análisis es de que esta variabilidad interdecadal tiene una señal mezclada, es decir, que es una mezcla entre los efectos de la precipitación, estamos hablando de las lluvias, y la temperatura, y que es muy difícil separar las ambas. No obstante, encontramos de que la primera, es decir, la precipitación, tiene más preponderancia en la señal del clima, contrariamente, por ejemplo, a lo que se hace en las muestras que se obtienen en Groenlandia o en la Antártida, por ejemplo, donde están más relacionadas por la temperatura. En nuestra región, vamos a decir que es fundamentalmente la precipitación. Bien. Ahora vamos a observar qué es lo que ocurre ya en un periodo presente. Seguimos analizando el mismo sitio, hemos preferido tomar el elemento de estudio que hemos estado viendo, el mismo nevado de Illimani, y acá lo que observamos es, por ejemplo, que a través de un trabajo muy reciente que hemos hecho, hemos tratado de ver ya en la globalidad del conjunto los diferentes efectos en diferentes sectores, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos podido encontrar? Por una parte, sabemos que de acuerdo a estudios realizados, este es un trabajo realizado por nuestro colega Matías Ruiz, él nos muestra que, por ejemplo, la tendencia en el incremento de temperaturas ha cambiado a partir de los años 70. ¿No?
es decir, que ha subido de un promedio de 0,11 grados centígrados por década a 0,3 grados centígrados por década, lo que quiere decir que prácticamente se ha triplicado esta proporción, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos encontrado? A través de esta acumulación de los núcleos de hielo, sabemos, por ejemplo, de que este quiebre se produce acá en este mismo periodo y que la acumulación, es decir, la cantidad de hielo que se puede acumular sobre el Illimani prácticamente se ha reducido en este último periodo, y eso está asociado también a estos cambios en la frecuencia de aparición de los eventos El Niño. Observen acá que estos picos que representan fenómenos del Niño son más frecuentes que en el periodo pasado. Tal vez en el periodo pasado había más frecuencia de ocurrencia de fenómenos La Niña. Y recordemos que los fenómenos del Niño en esta región están asociados principalmente a una disminución en las precipitaciones, a una disminución de la nubosidad y también incremento en las temperaturas. Si observamos acá, esta es la relación entre la tasa de acumulación y la reducción de áreas glaciares, y observamos que efectivamente ya en el último periodo también ha habido una reducción significativa. Pero ¿de qué depende en realidad de que estos nevados tengan mayor susceptibilidad a sufrir pérdidas de los glaciares? En términos de lo que es la glaciología, nosotros manejamos un término que se llama la línea altitudinal de equilibrio, y lo que significa es de que esta línea, por encima de esta línea, en realidad el glaciar puede acumular masa, y por debajo de esta línea entonces tiene mayor grado de pérdida. En estos momentos, colocando un valor medio, porque también este valor es fluctuante dependiendo de las condiciones de cada clima, acá vemos, por ejemplo, de que a este nivel, en el caso de Huayna Potosí y Illimani, tenemos una superficie mayor de acumulación. Y acá vamos a ver la diferencia entre ese tipo de comportamientos entre un glaciar que es mucho más alto, tiene mayor cobertura de nieve, y un glaciar más pequeño que está a menor altitud y tiene una superficie menor, ¿no? Lo que vamos a observar es una secuencia de imágenes desde el año 1975, el periodo donde observamos ese quiebre, y vamos a ver lo que ocurre hasta el periodo actual. Este es el año 75, el 87, el año 2000, el año 2009. Entonces ustedes observarán que hay cambios fundamentales, pero en un caso se tiene una reducción importante, pero todavía permanecen los nevados, y en otro caso el glaciar prácticamente ha desaparecido. Entonces, esos son elementos que debemos considerar antes de poder hacer una previsión, de decir que tal o tal glaciar van a desaparecer. Cada glaciar tiene un comportamiento distinto, ¿no? Y en el caso del glaciar de Chacaltaya hemos visto un rápido proceso de desaparición, porque su rango altitudinal estaba en el orden de en la cuenca, en realidad, entre los 4.700 y 5.396. Nos habíamos fijado ese nivel de referencia que eran los 5.400, lo que quiere decir de que el glaciar estaba por debajo de la zona en la cual es capaz de acumular nieve, y por lo tanto era prácticamente un glaciar desahuciado. Bien. En la misma situación que estamos observando, por ejemplo, en glaciares como ese de la cuenca Condoriri y de la cuenca Tuni, donde a través de un proceso de restitución fotogramétrica, imágenes satelitales de alta resolución que hemos utilizado, observamos que tienen procesos tal vez un tanto similares a lo que habíamos observado en Chacaltaya. Y ahora vamos a entrar a un nivel de detalle todavía mucho más fino. Estas son mediciones que estamos realizando actualmente sobre el glaciar Huayna Potosí Oeste, y por ejemplo ustedes observarán que en este punto es donde se encontraba el frente glaciar en mayo del 2011. Estas son mediciones recientes que hemos querido colocar. Por ejemplo, tenemos la de enero de este año, y una medición que hemos hecho hace pocos días acá con los colegas con los que estamos trabajando, lo que nos muestra que en este periodo de enero a mayo, en realidad hemos tenido una pérdida de 5.16 metros, lo que en otras palabras equivaldría a una pérdida del frente glaciar, o decir un retroceso del frente glaciar, en una proporción de aproximadamente 1.5 metros por mes. Entonces ustedes observarán de que existen diferentes formas de observar los cambios del clima, y que a partir de todos estos análisis que hemos venido realizando podemos concluir que, por una parte,
Los cambios del clima son producto de una suma de efectos provocados por la variabilidad natural del clima y los incrementos de gases de efecto invernadero por la actividad humana. En la región de los Andes tropicales, durante el pasado antiguo, estamos hablando del último máximo glacial, las condiciones climáticas fueron más húmedas y más frías respecto al periodo actual, con una importante influencia de la presencia de los paleolagos. Que la alta frecuencia y evolución espacio-temporal de los eventos del Niño, desde mediados de los años 70, juntamente con el calentamiento global, es decir, lo que estamos hablando aquí al principio, de la troposfera sobre los Andes tropicales, estarían explicando esta reciente y dramática disminución de los glaciares en esta región del planeta. Podemos decir que durante el pasado reciente, el último siglo, el comportamiento de los nevados en Bolivia está principalmente controlada por la variabilidad de precipitación sobre la cuenca amazónica. Finalmente, de que la tendencia a la desaparición de los glaciares está supeditada a las variaciones en las tasas de acumulación, precipitación, y la recurrencia de eventos El Niño, y así como la extensión de la superficie glacial respecto a la línea altitudinal de equilibrio. Y con esto quiero concluir mi presentación. Muchas gracias.